Todo trabajo empieza con un título. Curiosamente, en este caso, el título, el nombre de que llevará tu trabajo, pues es lo último que vas a hacer, ¿no? Aunque no significa que desde un inicio no tengas tú como más o menos cierta claridad sobre cómo redactarlo, cómo escribirlo, qué tener por mientras, ¿no? Ya llegará el momento en que tú digas, este es el título definitivo. ¿Qué debe reflejar ese título? Pues el problema que se va a investigar, las variables más importantes, la población objeto de estudio y el contexto espacial o temporal en el que se desarrolla la investigación. El título, ya dijimos, debe ser claro y comprensible. Si no te es claro para ti, pues está cañón que sea claro para alguien más, ¿no? Debe ser muy preciso, muy específico, debe ser breve, pero informativo. No deben usar en el título abreviaturas ni tampoco términos ambiguos. Y relacionado, obviamente, con el problema de investigación. Trata de incluir ahí las variables principales que tenga tu estudio y la población o contexto de estudio. El segundo punto es el planteamiento del problema. El planteamiento del problema pues es un gran capítulo dentro de cualquier tesis. Es el punto de partida con el cual describirás una situación que anuncias como problemática en algún sentido, ¿no? Que anuncias tú como algo que se debe explicar y que propones una solución a través de un proceso científico. Entonces, acuérdate que un problema bien planteado pues siempre va a orientar a la formulación de objetivos, hipótesis, metodología y análisis de resultados. Siempre es el punto más importante y quizá también el que más difícilmente es abordado por los estudiantes. Es el que más trabajo cuesta muchas veces poderlo tener y hacerlo bien. Generalmente algunos estudiantes se enfrascan en primera parte, cambian de tema, es una voltereta la que hacen. Eh, y acuérdense ustedes que finalmente el planteamiento del problema, pues no se da tampoco de la nada, no se da en el aire. Ocurre que este debe ser, digamos, como el punto de intersección entre muchas cosas, entre lo que a ti te inquieta, entre lo que a ti te interesa, entre lo que tengas tú más bibliografía a la mano. El planteamiento del problema tiene, digamos, varios puntos que trabajar, varios aspectos que abordarse. El primero tiene que ver con los antecedentes del problema. El problema que a ti te interesa debe tener necesariamente antecedentes que incluso te sirvan para justificar el por qué es importante investigarlo. ¿Cuál es el propósito de los antecedentes? Primero, conocer qué se ha investigado anteriormente respecto a la problemática que a ti te interesa. Evitar duplicaciones, porque puede ocurrir que ya alguien haya trabajado eso. Identificar vacíos de conocimiento, probablemente sea una cuestión la que a ti te interesa, que no haya sido suficientemente investigada y que digas, pues vale la pena poderla investigar. Reconocer metodologías previamente utilizadas, probablemente ya se ha investigado antes esa cuestión, de manera usando instrumentos, usando métodos muy interesantes que valdría la pena rescatar, actualizar y volver a aplicar, ¿no? Y para ver a dónde nos lleva. Pues está una parte también importante que es la justificación del estudio. ¿Y qué es justificar tu estudio? Es explicar simplemente el por qué y para qué vas a realizar esa investigación. Entonces tú te debes de fijar en ciertas preguntas. ¿Por qué es importante investigar ese problema? ¿Quiénes se beneficiarían? ¿Quiénes serían los destinatarios de los beneficios que de esa problemática que tu investigación solucionara? ¿Cuáles serían tus aportes? ¿Qué consecuencias tendría no realizar la investigación? Y hay ciertos criterios que te pueden ayudar para hacer esas preguntas. Fíjate, pregúntate si tu investigación es conveniente, ¿sí? Si es conveniente hacerla. Si este es útil, pues, si es útil abordar la problemática que trata. También la relevancia social. ¿Cómo generará un beneficio a las personas que están implicadas con ese estudio? Sean personas, grupos o instituciones, ¿no? Implicaciones prácticas. Probablemente tu estudio también pueda utilizarse para resolver alguna clase de problema concreto o, por el contrario, puede que tu trabajo tenga valor teórico y que tu investigación pues sirva para ampliar un campo de conocimiento ya existente o incluso ayudar, contribuir a generarse nuevos enfoques, ¿no? Y capaz que también una utilidad metodológica. A lo mejor tu trabajo puede ser
importante justamente por los instrumentos, los procedimientos o métodos de investigación que utilices. Entonces son muchos aspectos en la justificación que son importantes contemplar. Una parte importantísima, importantísima de, de los trabajos de investigación y que va dentro del planteamiento del problema, tiene que ver con los objetivos de la investigación. Estos son las metas que persigue la investigación y orientan las fases de desarrollo de esta, ¿sí? Y permite además evaluar el cumplimiento de los propósitos que se plantean. Hay diferentes tipos de objetivos. Está el objetivo general, que obviamente pues explica el propósito principal de la investigación, que ya lo habíamos comentado, y están los objetivos específicos, que descomponen, desglosan al general en acciones concretas y alcanzables. Los objetivos deben estar planteados de acuerdo a ciertas características. Las características SMART se le llaman. La primera es que tus objetivos sean específicos, ¿sí? Define que con ellos definas claramente qué deseas lograr. Que sean medibles. Debes poder verificar a través de indicadores o evidencias que se cumplan. Que sean alcanzables. Debes ser realista con los recursos que dispongas. A lo mejor tú quieres, no sé, cambiar el mundo, pero no tienes los recursos para hacer eso. Entonces tienes que ser muy consciente de los recursos, de los tiempos que tengas y del alcance que tengas. Tiene que ser un tema relevante, tiene que ser algo importante, relevante, que contribuya a resolver una problemática de investigación. Y temporal, pues finalmente los objetivos de investigación siempre van a estar sujetos a alguna clase de periodicidad, de temporalidad. Otro punto esencial del planteamiento del problema es la delimitación del mismo. Esto sirve para que tengas una idea muy precisa del qué, cuándo, cómo y todo, ¿no? Hay varias delimitaciones, pero pues aquí vamos a tratar solamente tres. La delimitación espacial, que indiques el lugar donde se realizará la investigación. ¿En dónde? ¿Cuál es tu unidad de análisis? La delimitación temporal, esa es la segunda cuestión. Que marques el periodo entre qué fecha y qué fecha, o en qué periodo simplemente se va a llevar a cabo el trabajo de investigación. Y la delimitación poblacional, que precises quiénes serán los sujetos de estudio. Todo lo que es el planteamiento del problema finalmente es ahí a donde te va a llevar, a la pregunta de investigación. Es una pregunta que va a constituir el núcleo de tu trabajo eh, y que va a expresar de forma interrogativa esa problemática que tú estás tratando. Pero debes de tener mucho cuidado porque la debes expresar de manera clara, precisa, concreta, empíricamente comprobable, libre de ambigüedades y formulada esa pregunta en una sola frase. Entonces tiene que ser una pregunta muy bien pensada.